super fortaleza que llevó a la humanidad al espacio. Una guerra entre dos especies distintas que son tan similares en el fondo. Una canción que trasciende en el tiempo y ayudará a llegar a la tan deseada paz, haciendo la pregunta: ¿recuerdas el amor? Después de finalizar la producción de Super Dimension Fortress Macross en 1983, y debido a la gran popularidad que esta serie alcanzó en Japón, Shoji Kawamori, junto con el guionista Tsukehiro Tomita y el codirector Noboru Ishiguro, inició la preproducción de un largometraje que reinventaría Macross. La mayoría del equipo, el estudio NUE, el estudio Artland, pusieron manos a la obra. Han pasado 5 meses desde que la SDF-1 Macross despegó e hizo un pliegue llevando la nave y a 50.000 civiles al extremo del sistema solar. La sociedad dentro de la Macross ha prosperado, edificando toda una ciudad. Es durante un lleno total en el primer concierto de la idol Lin Min-mei que los enemigos Centradi atacan la Macross, orillando a la super fortaleza a transformarse, y cuando un grupo enemigo se infiltra en la ciudad, el piloto Hikaru Shijo va tras ellos, logrando salvar a Min-mei, pero quedando atrapados los dos dentro de una sección independiente de la nave, dando inicio a una relación que se volverá leyenda. Estrenada en julio de 1984, Super Dimension Fortress Macross Do You Remember Love podría decirse que es un remake y a su vez un resumen, hasta cierto punto, de la Macross estrenada en 1982. En ese entonces, las películas de series de anime se trataban solo de un recopilatorio y edición de los capítulos de TV en un formato cinematográfico. Para Macross Do You Remember Love se dio la oportunidad al equipo de producción de elaborar algo original y nuevo. Dirigida por Shoji Kawamori, co-creador de la serie original, y por Noboru Ishiguro, también director de la Macross original, de Space Battleship Yamato y de Mega Zone 23, entre otras. Muchos otros nombres importantes en el anime fueron partícipe tanto de la serie como de la película, y en futuros videos hablaremos de todos ellos. La también llamada Macross 84 presenta una historia de base idéntica a la original, pero con cambios en la trama, personalidad de los personajes y eventos, algunos más sustanciales que otros. La película resume y cambia eventos del anime original desde el episodio 4 hasta el 27, sintiéndose apresurada a ratos, algo normal, siendo virtualmente imposible trasladar casi 500 minutos de serie en una cinta de 2 horas. Sin embargo, logra mantener la esencia Macross. Para quienes vieron Super Dimension Fortress Macross, toda la historia no contada, los personajes cortados y explicaciones a medias en Do You Remember Love toman mejor sentido que si directamente ves esta película antes de la serie. Los personajes principales, Hikaru, Min-mei y Misa, aunque en general su personalidad es casi la misma que en Macross, alguno que otro evento fueron modificados. Sobre todo el momento de conocerse de Hikaru y Min-mei. Cuando quedan atrapados en la primera parte de la película, Min-mei ya es una idol consagrada y Hikaru un piloto de variable fighter, incluso siendo este último fanático de la cantante. Quizás la modificación más importante sobre un personaje fue al de Min-mei. Cuando la conocemos en esta película ya es una idol hecha y derecha, se nota más madura y es más clara con sus sentimientos hacia con Hikaru. Misa Hayase también conserva su personalidad, sin embargo la escalan un poco más, sintiéndose aún más mandona. Obviamente su arco de crecimiento personal junto con Hikaru sigue ahí,
durante un cambio sustancial a la serie cuando los dos llegan a un planeta devastado y totalmente desierto. De Hikaru Ichijo no hay mucho que decir, es un personaje que básicamente reacciona a los demás personajes. Reacciona a Misa, reacciona a Min-Mei, reacciona a Roy. Y aunque hay poca exposición sobre su pasado, ha sido eliminada su animaversión al ejército que tenía en la serie. En cuanto a los personajes secundarios, en realidad podría decirse que su participación fue reducida a cameos. Max, Kakizaki, Claudia, Kaifun, las chicas del puente de mando o el Capitán Global tienen muy poco tiempo en pantalla y sus diálogos carecen de importancia. El único personaje que tiene más participación es el de Roy Fokker, aunque para mi gusto fue demasiado lejos el exceso con el que fue mostrado, como bebedor y en su actitud machista. Los Zentradi, raza antagonista que da caza a la Macros, han sido rediseñados tanto en look de personajes como en su tecnología, lo cual podremos ver en el interior de las naves mostrando una tecnología biomecánica. Britai Kridanik, Exegol, Gorg Vodolza y otros Zentradi de alto rango cuentan con un aspecto más alienígena que en la serie original, mostrando el cerebro aparentemente expuesto, partes biónicas más visibles y una clase de tentáculos. El comandante supremo Vodolza ahora es un enorme Zentradi, siendo más colosal que un Zentradi promedio. En esta película se introduce su idioma alienígena, en el que podremos escuchar términos como Jack the Culter y el que se le da a las mujeres de raza Zentradi, a partir de ahora llamadas Meltrandi. Las Meltrandi en esta versión, y a diferencia de la serie donde son aliadas, aquí son las peores enemigas de los Zentradi y cuentan con naves más estilizadas y sofisticadas. En el aparato mecánico, la Macros ha sido diseñada más robusta y el cambio más sustancial se encuentra en los brazos. Mientras en la serie de TV los portaaviones Prometheus y Daedalus son unidos a ellos, en la versión cinematográfica son los ARMD, cruceros espaciales, que funcionan como brazos en su modo robot, y como originalmente estaba previsto por la Unspace. El agregado más enorme en toda la extensión de la palabra es la de unas ruinas que logran encontrar Misa y Hikaru, en la que revelarán el origen de la humanidad y de los Zentradi gracias a la protocultura. Adicionalmente, Misa encontrará una inscripción en el idioma extraterrestre, un tipo de poema que servirá más adelante. Sí, a pesar de ser una película de casi 40 años, prefiero no destripar toda la trama si aún no la has visto. Ya habrá tiempo en el futuro para hacer eso en Multiverse Edge. Lo más destacado en Do You Remember Love es su increíble manufactura, con animación tradicional hermosamente hecha, personajes estilizados, diseño mecánico detallado, batallas y acción en general enormes e increíblemente animadas. Un apartado importante en Macross 84 y como en Macross original es la música, compuesta por Kentaro Haneda, quien también trabajó en la serie. Recupera las melodías de esta última y agregando 2 temas cantados por Min-Mei. Una canción popular de la protocultura hace cientos de miles de años, canción homónima del título de la película. Ai Obiete Imazuka, o internacionalmente conocido como ¿Recuerdas el amor?, escrito por Kazumi Yasui y Yasuhiko Kato. Esta canción no solamente sirve como canción principal de la banda sonora y como título de la película. En la trama es una canción escrita por la protocultura y que funciona finalmente en la última batalla épica en contra de Vodolza, unificando a Zentradis, Meltrandi y humanos. La última canción usada para los créditos finales, Tenchi no Enugu, o Pinturas de Ángel, escrita por la misma persona que da voz a Min-Mei, Mari Iijima.
Si es cierto que la cinta comienza con la Macross meses después de haber despegado, omitiendo lo visto en los primeros episodios de la serie de TV, hay un lugar donde podemos ver el primer ataque Zentradi el día del despegue del SDF-1. El videojuego Macross Do You Remember Love para PlayStation 1 y para Sega Saturn cuenta con 2 secuencias animadas con calidad muy similar a la película, donde podemos ver el primer gran ataque Zentradi y donde podemos corroborar que en esta versión Hikaru, Kakizaki y Max ya eran parte del escuadrón Skull. También nos muestran el breve momento de la Macross haciendo el fold, escapando del devastador ataque enemigo. Como dato curioso, Macross Recuerdas el Amor cuenta con 2 doblajes al español latino. El primero de 1989, donde titulan la película como Comandos del Espacio, Macross Recuerdas el Amor. Y el segundo, ordenado por el canal de cable Locomotion en el año de 1999, intitulada Super Fortaleza Espacial Macross. Este es el único contenido de Macross al ser doblado oficialmente para Latinoamérica hasta este momento en septiembre de 2022. Si te interesa en general la franquicia de Macross, lo más recomendable es que veas la serie y la película como complemento, más no como algo que invalida una a la otra. Incluso los cambios de la serie a la película se pueden explicar por la metaficción, ya que se dice que dentro del universo de Macross, esta misma película fue filmada y proyectada muchos años después de la Primera Guerra Espacial. En un futuro hablaremos más tendido y en específico de este y otros temas en este canal. Si solo te interesa la animación sin querer profundizar en la trama y el lore, puedes ver sin ningún problema Macross Do You Remember Love. Aunque, eso sí, definitivamente habrá temas que no logres entender sin el background de la serie. Macross Do You Remember Love se encuentra en la élite de la animación japonesa de los 80, y me atrevo a decir de todos los tiempos, debido a su asombrosa animación, diseños detallados y trama, aunque algo resumida, conserva la esencia donde la acción espacial, el triángulo amoroso y la música hacen una excelente amalgama. Una película que merece ser vista por todo amante de la animación japonesa. Tres años después, en 1987, llegaría una OVA que no solamente mostraría un compendio de videos musicales con escenas tanto de la serie como de la película, sino, además, serviría de epílogo para Do You Remember Love. Macross Flashback 2012. En esta OVA nos muestran que el concierto de Min-Mei en los créditos finales de Macross Do You Remember Love se trata de Sayonara Summer Concert Tour, el último concierto de Min-Mei en la Tierra. Flashback 2012, en sus últimos 5 minutos, veremos escenas exclusivas donde un cambiado Hikaru Shiho pilota el nuevo BF-4. Amisa Hayase, ahora Ichijo por su matrimonio con Hikaru, quien comanda la más reciente nave colonizadora, la Mega Road 01, que sale de la Tierra para buscar planetas habitables y así expandir los horizontes de la humanidad. Y a Lin Min-Mei, con una mirada a su vida previa a abordar la SDF-1, mencionada en Macross 84, y cómo paralelamente ahora la llevará a bordo de la Mega Road. Hikaru, Min-Mei y Misa comparten escena por última vez, demostrando que todo está bien entre ellos tres a pesar de lo tortuoso que pudo ser el camino en el pasado. El equipo original de Macross nos entrega un segmento corto y esperanzador, bellamente animado, que servirá de prólogo en futuros títulos de la franquicia, y que da inicio a la emigración de la humanidad por el espacio, en el que puede extender su cultura y la cual nunca se pierda. Puedes ver mi análisis de la serie original de Macross si aún no lo has hecho. Sígueme en TikTok y Kwai para más contenido Friki Geek. Me hago llamar Joe y seguimos volando nuestra imaginación al filo del multiverso.